Bueno, la semana pasada, como resumen, pudiera decir que hablamos de el texto en Lucas 19:10 y Perdón, el para ganar. texto que pusimos fue hay que perder para ganar, ¿verdad? Entonces, ese título viene sujeto a la pecaminosidad con que viene el ser humano a este mundo. O sea, ya nacemos pecadores y obviamente vamos a tener que perder para ganar, porque dice un dicho popular que nadie aprende con experiencia ajena. Y de allí, sujeto a esa naturaleza pecaminosa con que nacemos, es que surgió ese título. Y decíamos que, bueno, que para perder, como resumen, tuvimos 3 personajes bíblicos que tuvieron que perder para poder ganar. Nosotros, como seres humanos, en nuestro andar, en nuestro caminar con el Señor, hemos tenido muchas veces que perder muchas cosas para poder ver la gloria de Dios, cómo Dios utiliza ese tipo de momentos para que seamos de bendición a los demás. Vimos que Abraham tuvo que perder, es decir, dar a su hijo a Dios, o sea, tener la voluntad en su corazón de dar, de poner a disposición a su hijo en las manos de Dios para poder recibir y ser padre de multitudes, de muchas naciones. También vimos el ejemplo de José. José perdió a su familia, perdió a sus padres, sus hijos lo vendieron, o sea, perdió mucho en su vida, perdió la libertad, porque aun cuando estuvo allí con el faraón, estuvo preso. O sea, perdió muchas cosas para la postre ser de bendición a su familia. También vimos el caso de Job. Perdió todo lo que tenía. Obviamente, Dios permitió todo eso en Job, pero perdió todo lo que tenía. Pero por no renegar contra Dios, Dios le devolvió el doble de todas las riquezas que había tenido en su momento. Pero el que tuvo que perder más fue Dios, quien tuvo que enviar a su hijo. Es el más grande, es la más grande pérdida que tuvo, ¿verdad? Tuvo que perder a su hijo para poder rescatar a la humanidad, es decir, para podernos rescatar a nosotros. Pero el ejemplo de Dios, que es perder a su hijo, fue una pérdida momentánea. Y en el contexto de todo eso, lo único que les quise decir fue que con nosotros como cristianos, ese perder son pérdidas momentáneas, porque mientras que estemos en Cristo, vamos a seguir siendo y seremos y somos más que vencedores. Un breve resumen allí de lo que hablamos en aquel entonces, la semana pasada. Como peticiones de oración, no sé si alguien lo tiene anotado por allí porque no lo consigo donde lo puse. Las peticiones de oración. Gracias, mi amado hermano. Muy completo el resumen, agradecido. Me vino a la mente el hijo de tus vecinos, y seguimos orando por él para que el Señor tome el control de él, de sus padres, y a través de la manifestación de la gracia de Dios, por medio de ustedes como familia puedan impactar esa vida, esa familia y ese niño pueda ser transformado y tocado. Seguimos orando por él. Amén. Para que Dios lo bendiga mucho. Amén. También estábamos orando por Harold. Esta semana Harold tuvo un par de circunstancias, situaciones que quisiera que fuese tú mismo, amado, que lo contara, porque hay un ataque por ahí del enemigo, pero también hay una victoria en Cristo Jesús, Harold. Sí, hermano, sí, esta semana, el mismo lunes, después que tuvimos la reunión, yo me metí un momentico en la cuenta mía y resulta ser que me sustrajeron un dinero, ¿no? Se metieron en mi cuenta como si fuera yo y me sustrajeron un dinero y wow, bueno, eso me puso mal. Bueno, al día siguiente, cuando reviso la cuenta, me habían sustraído otra parte del dinero. Y eso me puso, bueno, como ustedes pueden imaginarse, bastante mal. Y bueno,
tuve que orarle al Señor y pedirle tranquilidad y que fuera Él, ¿no? Porque toca hacer el reclamo y todo este tema y yo no sabía si me iba a retirar el dinero, ¿no? Bueno, también ahorita con la situación que está viviendo Argentina, para resumir un poquito, ¿no? Y no serlo tan largo, hay una situación de inflación aquí en Argentina donde, bueno, se ha disminuido lo que es la parte de económica, pues, ¿no? Y nos hemos visto un poquito apretados, ¿no? Por toda esta situación y venía toda esta situación de verdad, nosotros acá nos trajeron la plata y aquí las cosas están un poquito apretaditas y bueno, orándole al Señor y bueno, al día siguiente mi jefe me escribió diciéndome que bueno, que me venía un aumento por allí bastante sustancial, gloria a Dios. Y después el banco ya al final de la semana me respondió un correo diciendo que sí me habían admitido y me reintegraron el dinero. Entonces, bueno, es un testimonio que yo le comentaba a Humberto y la gloria sea para el Señor, ¿no? Cómo la oración tiene poder y la tranquilidad que tenía yo, porque entre todas las cosas, lo comentaba con mi esposa, él me dijo, quédate tranquilo, y de verdad, mira, estamos tranquilos y el Señor obrando y todas las cosas que uno le va pidiendo, porque sabe cuál es la situación que tiene cada uno y que alguien está orando mal, ¿no? Y el enemigo ahí atacando, hermano, porque parece mentira, pero cuando uno está en esto, empiezan a llegarte cosas como para que te desenfoques, te desequilibres y entonces tu mente y tu convicción se pierda y te desesperes, ¿no? Entonces cuando uno conoce a Dios y uno sabe que Él es el que va a responder por uno, mira como el Señor, en mi testimonio que estoy dando, el Señor ha respondido, me cuidó, sigue cuidando de mi familia y de nosotros y bueno, ahí seguimos. Pues. Resumido. Es bueno. Es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia y nunca desampara a sus hijos. Sí, Por eso le damos la gloria a Él siempre, hermano. Porque en medio de una circunstancia como esa, wow, cualquiera se hubiese quedado sin el alimento para los muchachos, sin sí. poder manejarse, pagar la renta, muchas cosas. Y aparte de eso, bueno, pasar un chasco como este, donde dice, bueno, ¿dónde está mi Dios? Que Dios no me protegió, no me guardó, pero Dios tiene el control de todo y creemos que es justo y necesario. Bueno, Sí. motivos de oración, muchos, seguimos orando por la salud, eh, en este caso de mi pequeñita, que también estuvo un poco quebrantada de salud. Recuerda que les comenté que estaba con el tema eh, también de salud y todo esto, quebranto, malestar, y ella está bien, estable, sana, está actualmente, bueno, en periodo vacacional, cuidándole a la abuela, a las tías. Y con respecto a mi trabajo, le comentaba a Harold, agradeciéndoles una vez más a todos ustedes por sus oraciones. En mi trabajo, el día de mañana se incorpora la joven por la cual le pedíamos la oración para que cesen hostigaciones, ataques, malestares, malentendidos, situaciones, y sabemos que Dios tiene un propósito con esto. Pero en este mes que estuve junto con la jefe y con todo el personal, fue un tiempo grato, vimos que fluía todo en el departamento, no había retrasos, no hubo problemas, no hubo nada, estuvo todo en orden, así que esperamos que todo continúe así para la gloria de Dios. Por ahí también estaba, creo que había un motivo, no sé si era de Richard o de Víctor, también había un motivo de oración por ahí de ellos, pero bueno, que sean ellos que están ahí conectados, si nos recuerdan el motivo de oración, lo que era de Víctor, lo vamos a ver brevemente entonces para comenzar. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Amén, amén. Este guarde, Víctor Manuel, bendiciones. No, bueno, escuché un pelito de lo que dijo Harold, que me pareció espectacular, un poquitito nada más. Le doy la gloria a Dios porque yo aquí he sentido, Harold, te confieso, ¿no? Y lo confieso delante de los hermanos, que yo he sentido como preocupación por ti, ¿sabes? Sí, sí, sí. Inclusive tú me escribiste, solo que esa semana estaba bastante, mi mente estaba, o sea, yo estaba en otra onda, ¿no? A pesar que estaba enfocado, ¿no? Para no perderme, pero sí, sí, estaba un poquito tratando de resolver la situación. Me gozo, hermano, me gozo. Había motivos de oración, Víctor, había motivos de oración por ti. Sí, claro, claro que sí. Recuérdanlo, porfa, que estamos sintetizando un poquito la bitácora de los puntos pasados, la semana pasada, y estábamos hablando de Bueno, los motivos de no, oración, del tema y todo esto.
como sigo insistiendo, hermano, yo permanezco en mi motivo de oración hacia mi familia, hacia mi restauración, que el Señor me use, pueda yo servirle al Señor y mi familia, hermano, mi matrimonio. Básicamente es eso. Bueno, hoy quería compartirles un texto de la palabra y yo mandé una cita bíblica que está en el libro de Corintios 1:9 al 10, una cita bíblica que la voy a tomar no como cita bíblica principal, pero sí como complemento de lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a estar hablando acerca del apóstol Pablo, quien definitivamente, más allá de ser un hombre que inicialmente no era muy bien visto por muchos, se convirtió luego para ser uno de los grandes hombres que llevaría la palabra de Dios a través de su ministerio. Y Pablo no solo en la cárcel, sino que en otros contextos hizo grandes cosas y poderosas, sobre todo refiriéndose a la rectitud del cristiano. Y hoy vamos a estar hablando acerca de una pregunta interesantísima, y es que, ¿en qué estamos nosotros viviendo actualmente? ¿Estamos viviendo bajo el espíritu o estamos viviendo bajo la carne? Es una interesante pregunta, porque muchas veces caemos en un contexto que lo vemos como natural. Pero fíjense ustedes, para iniciar esta palabra, quisiera que me acompañara en el libro de Gálatas, capítulo 5, para iniciar. Si tienen por ahí la Biblia o su dispositivo digital, puedan buscarlo ahí, en Gálatas 5. Vamos a ver si lo tengo por acá. No se me fue con el lado. Mira, esto está en Gálatas 5, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5, versículos desde el 16. Y tiene como título las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Es el título de Gálatas 5, versículo 16 en adelante hasta el 25. Y dice así, mis amados. Dice, hablando Pablo acá a mis hermanos de Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu. El deseo de la carne es contrario al Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son estas obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjense ustedes, amados, que el apóstol Pablo habla aquí a los Gálatas, como la ciudad dio referencia, acerca de cómo andar y cómo manejarse en el contexto de aquellos que estaban buscando de conocer más del Evangelio, de la palabra de Dios y de cómo profundizar una comunión con Dios. Aquí vemos entonces que inicialmente se habla acerca de que andar en el Espíritu
Y no satisfacer los deseos de la carne representaba definitivamente andar en obediencia al Señor. Porque para nadie es un secreto que en esos tiempos definitivamente había muchos hombres que no conocían de Dios y no manejaban el Evangelio de la manera que lo manejaban los, los apóstoles de Jesucristo, sus discípulos, y eran autoridades que definitivamente se manejaban de una manera eh, a libre albedrío, con sus andares, con sus acciones, no daban testimonio, no eran gente de buen proceder, sino que eran hombres corruptos, eran hombres idólatras, eran hombres pecaminosos, vivían una vida de lujuria, de lascivia, de pasiones. Y aquí el apóstol Pablo, definitivamente para aquellos que le seguían, él quería darle ese mensaje que definitivamente les hiciera resonar y les hiciera entender en lo más profundo de su ser que andar en Cristo era definitivamente no complacer a los deseos de la carne. Sin embargo, vemos como Pablo hacía referencia a aquellos que se le veían manifiestas esas obras de la carne y las enumeraba. ¿Por qué se tomó el apóstol el tiempo para detallar cada una de estas obras de la carne? Pero fíjense ustedes que antes de entrar ese detalle de cada una de ellas, vemos por aquí, por ejemplo, muchos me preguntarán o se preguntarán, o los que están iniciándose, o aquellos que no comprenden mucho ese término de la carne y el espíritu. Pues para muchos hablar de carne puede hablar de cuerpo, puede hablar a otros les suena alimento, les suena proteína, les suena eh, ese alimento que es tan necesario para todo ser vivo, para mantenerse, como es la proteína, la carne, el pollo, huevo, lácteos, todas esas cosas. Pero aquí hablando de la carne específicamente, lo vemos como algo de el que está en la carne definitivamente está viviendo como el mundo. Muchos hablan de eso. Pero fíjense ustedes que hablar de la carne también refiere a esos sentimientos, actitudes, conductas propias de la humanidad. Recuerden que desde el inicio de la Biblia, desde Adán y Eva, el Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. El Señor definitivamente quiso hacer a la humanidad a su imagen y semejanza. ¿Pero qué aconteció ahí? Pues simplemente que de una u otra forma hubo un pecado originario, inicial, el cual conllevó a que la humanidad llevase consigo una marca, una huella. Por lo tanto, luego de haber pecado, definitivamente comenzó en el ser humano, en la humanidad, unas conductas vergonzosas, como por ejemplo Adán y Eva taparse, como por ejemplo también el hecho de que ya no había esa reverencia, ese temor, sino que comenzaron a verse actitudes que no era lo que Dios quería con esa humanidad, ¿no? Pero también el vivir en la carne es vivir, como les decía, conforme a lo que el tiempo y las condiciones le exigen al que no tiene a Cristo en su corazón. Pero ¿qué pasa cuando una persona que vive en la carne, que no conoce a Dios, decide dar el paso y ser salvo, y a través de ese arrepentimiento genuino de sus pecados, el Señor le lava con su sangre y le transforma y le da una nueva vida, una nueva oportunidad de que todas las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas? Es un comienzo, es un resurgir, es un nacer del hombre o de la mujer que estuvo sumergido en el pasado y van de muerte, de no tener a Cristo, a la vida en Cristo Jesús. Y esto nos permite definitivamente comenzar a cultivar una relación con Dios de diversas maneras, estudiando su palabra, escudriñando, orando, congregándonos, estudiando, fomentando y nutriendo, germinando los frutos del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo llegar hasta ahí? Como decía mi amado Víctor,
Hay que ser un atleta para llegar hasta ahí. No necesariamente tienes que ser un atleta ni siquiera de alto rendimiento, ni siquiera ser un atleta. Solo estar convencido de que Dios ha pagado un precio por ti y por mí a través de su Hijo Jesucristo en la cruz y lo envió obediente, así como dice Noel. Tuvo que perder a su Hijo para que nosotros hoy tuviésemos la vida eterna. Yo digo que Jesús nunca perdió nada. Siempre fue ganador y victorioso. Físicamente perdió a su Hijo, sí, lo tuvo que mandar a la cruz. Pero el objetivo central aquí siempre fue salvar a la humanidad y hacernos entender de que hay un Dios que creó los cielos, la tierra del universo y que nos dio oportunidad para vivir en este mundo en plenitud, en libertad, en gozo y no oprimidos. Entonces, volviendo al tema de vivir en la carne o vivir en el espíritu, les podemos acotar acá también, como les decía, que el apóstol Pablo se refiere a andar en el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al espíritu. O como dicen por ahí, ¿cómo podemos nosotros como cristianos andar en borrachera, andar con 4 mujeres, robar, adulterar, matar, andar en contienda, en chisme, siendo cristiano? Suena como raro, ¿verdad? ¿Existe mucho de eso hoy en estos tiempos, hoy en día? Sí. ¿Existe cualquier cantidad de gente que vive doble vida? Sí. Mire, amados hermanos, yo creo que muchos de ustedes conocen mi inicio en Cristo y creo que no fue nada fácil, como para, no ha sido para muchos de ustedes. Sin embargo, creo que el caminar en Cristo te va cada día dando un poco más de conocimiento, siempre y cuando tú lo quieras buscar a Él, y Él siempre va a tocar tu puerta. Y Dios te va a permitir comenzar a caminar en profundidad, a estudiar la palabra, a orar, a tenerse de Él, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y Él va a comenzar a ordenar nuestra habitación, nuestra casa, nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras palabras, todo aquello que está desordenado, mal, chueco, Dios lo comienza a quitar, hace cosas nuevas, te hace hablar mejor, te hace vestir mejor, te hace ser temeroso de la palabra, te hace nuevo, siempre y cuando tú quieras serlo. Porque vemos cómo los que viven en la carne nacen, se reproducen, viven y se multiplican y son así hasta que mueren. Hasta viejos, no, es que mi abuelo era mujeriego y de muy chiquitico ese tenía 5 o 7 novias y hizo y deshizo y bla, bla, y te echan 40,000 cuentos y al final, ¿qué pasó con el viejo? Uy, no, y se murió y dejó 17 hijos y 8 matrimonios, 4 noviazgos y 7 ¿y cómo murió? No, mira, murió viejito, solo y peleando con todas las mujeres y así es la vida y llegó al final así y nadie cambia a la gente así. Pero cuando llegamos a Cristo, amados, definitivamente nuestras vidas tienen un pasado, un presente y un futuro. Y el Señor quiere que comencemos a vivir de esa manera. Otra de las cosas que es importante tomar en cuenta es que Pablo expresa los contrastes antagónicos entre el espíritu y la carne. Un andar y un vivir continuamente regulado por las acciones e influencias del Espíritu Santo en nuestras vidas, con los deseos del Espíritu, o el vivir o andar en la condición natural del ser humano, no redimidos por la sangre de Él, sino al contrario, por los deseos carnales que son día a día el gancho o la trampa del enemigo para cada uno de nosotros que tenemos huequitos, brecha, un pasadito oculto, una cosita que no quiero soltar y decir. Y siempre vamos a tener ese aguijón en la carne para aquellos que no terminamos de sacar lo que algún día el enemigo quisiera exponernos ante el tribunal celestial. No podemos odiar o crucificar cosas que no sabemos que estén mal, pero la crucifixión no puede ir más lejos de la luz que cada uno tiene. Para hacer morir el pecado, ya sea una obra manifiesta de la carne o una obra que salió de su proceder natural, es importante tomar en cuenta de que el Señor en todo momento, desde nuestro inicio,
que decidimos dar el paso de muerte a vida, nos tomó la palabra y nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de nuestros tiempos o hasta que Él venga. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No practicar toda acción que nos hace volver al pasado nos da ventaja y posibilidad de profundizar en Cristo Jesús y el Espíritu Santo, nuestro porvenir. Fíjense ustedes que yo también tengo aquí algo interesantísimo. Y es que, ¿cómo vivir en el Espíritu? Cuando hablamos de vivir en el Espíritu, la Biblia dice que los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre y templanza. Pero como humanos, cuando se presentan algunas situaciones difíciles, tenemos ese impulso quizás de actuar en la carne, aunque los frutos del Espíritu son estos tales que ya acabamos de mencionar. Fíjense ustedes que vivir en el Espíritu representa comunión con Dios, representa compromiso, representa disposición, representa decisión. Si tú no decides qué hacer con tu vida, ¿quién lo va a decidir? ¿Tu mamá, tu papá, tu mujer, tus hijos, tus hermanos o tú? Dios quiere que tomemos decisiones drásticas de todo aquello que nos ata y nos amarra a no vivir a vivir una vida libre de pecado. El apóstol Pablo se percató acerca de lo relevante que significaba la carne para el cristiano. Romanos 7, uno que tenga por ahí la Biblia ahí me la pueda leer, por favor. Romanos 7. A ver, ¿quién tiene por ahí que me pueda apoyar? El que lo tenga, desactive y la lee. Romanos 7. Ajá, ok, Romanos desde el 1. Sí, dele, parce. Ok. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hasta ahí. Amén. Amén. Gracias, hermano. Fíjense, amados, ¿cómo vemos este contraste? Estando en la ley, pasiones pecaminosas, actitudes que deshonran a Dios, circunstancias que de una u otra forma no edifican a Jesucristo. El contexto de Pablo aquí narra acerca de cómo hay que definitivamente estar alerta a no continuar en ese proceder que definitivamente desborona nuestros cimientos, nuestras bases. Es importante destacar que vivir conforme al Espíritu significa hacer todo lo que traiga vida y paz. Y también, hablando acerca de ello, tengo unos pequeños tips que quería traerle el día de hoy acerca de
de lo que representa este mensaje para nosotros hoy en día. Primero, buscar conocer tanto las Escrituras como el poder de Dios en nuestras vidas nos hace tener la autoridad y conocer cada día más a quién estamos siguiendo, quién es el que dirige nuestros pasos, nuestras vidas, quién es nuestra cabeza. Jesús tenía la capacidad de sorprender con su palabra tan fácilmente como con sus señales y maravillas y prodigios. Desde el comienzo de su proceder, Jesús habló en parábola, sanó enfermos, pero sobre todo su forma de dirigirse hacia sus discípulos era elocuente. Había una concordancia, había una relación entre la actitud, el testimonio y el conocimiento. Segunda recomendación, buscar integrar la palabra y el espíritu en fe y en vida. ¿De qué manera? Bueno, como les decía, buscando todas las formas necesarias, habidas y por haber, para prepararnos, para aprender, para estudiar, para congregar, para formar parte de una formación que nos lleve a un crecimiento espiritual exponencial y a su vez vivir la vida por fe, vivir por fe nuestras vidas. No sé si me debe entender en esa parte. Desde que usted comienza a ir a una iglesia, a ir a un seminario, a formarse en la palabra, a profundizar en un ministerio, comienzan cambios en su vida. Usted comienza a adquirir mayor conocimiento, su vida comienza a ser transformada y a su vez, por fe, vienen cambios trascendentales en su vida y en los suyos. El Espíritu no solo significa milagros, señales, maravillas, así como la palabra tampoco significa solo exposición. Esto sería dibujar la distinción de una manera demasiado aguda, pues dice que ambos están integrados en uno solo: el Espíritu, la palabra, la verdad y la vida. El tercer punto, buscar renunciar al orgullo espiritual. ¿Qué es eso? O el orgullo religioso. Fíjense ustedes que cuando nosotros comenzamos a caminar en Cristo Jesús y comenzamos ya a tener cierto tiempo conociendo la palabra, creemos de que nos la sabemos toda y que el Señor sí nos dio la salvación, gloria a Dios, gracias a Él, pero ya yo soy nuevo, restaurado, transformado y no le debo nada al Señor. Y resulta que no es así, amado hermano. Tenemos que ser sabios, cada día menguar para que Cristo crezca más en nosotros y nosotros cada día seamos más pequeños. ¿Qué significa esto? Nosotros, por más que tengamos el conocimiento espiritual, la formación, no podemos nunca llegar a ser orgullosos ni tener una actitud de arrogancia o banalidad, porque hemos llegado a ciertos niveles en la vida de conocimiento. Dígase pastores, autoridades, dígase evangelistas, profetas, de los cuales se muestra una actitud como si no le debieran nada a nadie. El Señor nos llama a ser mansos, humildes, nobles de corazón, a que podamos, donde quiera que vayamos, mostrar los frutos del Espíritu sin tener inclusive que abrir nuestras bocas. Yo siempre cito acá, en mis reflexiones, a Rafael Benavides como ejemplo. Cuando nos dijo en una oportunidad, yo no quiero recibir reconocimiento, yo solo quiero seguir a Cristo y que sea Él el que reciba toda la gloria. Y nos preguntamos, pero mi hermano, ¿cómo no recibir un reconocimiento de 50 años de carrera? Pues Cristo es merecedor de eso y mucho más. Nosotros somos fieles instrumentos al servicio de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso toda arrogancia, orgullo no puede ir ligado a un seguidor de Cristo Jesús. Busquemos en todo momento predicar el evangelio, ser humildes, sencillos, nobles, comunicativos, dispuestos, amorosos, sensibles a la palabra y sobre todo tener disposición de ayudar al prójimo como aquel mensaje que dieron aquellos que no atendieron
a aquel samaritano en necesidad. Finalmente, el punto número 4 es buscar vivir diariamente el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios en nuestras vidas, que nos cambia la vida, nos transforma en un mundo nuevo, renovado, restaurado, buscando experimentar y vivir el poder y la presencia de Dios cada día de nuestras vidas. Aquí hay unas citas que podemos hacer mención. Pasa, mano, pasa si vas a pasar. Ven, que estás ahí, pasa si vas a pasar. El día siempre le da pena. Estás ahí escuchando y se pone en un ladito. Si quieres pasar, pasa, mi amor. Daniel 10:3 dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre su padre y su madre y se unirán a una mujer y serán una sola carne. ¿Por qué les hago mención a esto? El tema de la carne, por el tema de que el Señor quiere que aunque la mujer, ¿verdad?, salió de la costilla, seamos definitivamente uno solo, trabajando en consenso, en familia, unidos, honrando uno al otro y a ambos a Cristo. Génesis 2:22-24, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ya hicimos mención. Gálatas 5:16, ya hicimos mención. Primera de Pedro 4:1 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Romanos 13:14, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y finalmente, Romanos 8:6, como hacemos mención, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y fíjense ustedes que tengo también algunas citas acá con respecto a lo que representa vivir en la carne. Vamos a nombrar dos de ellas. Génesis 9:3-4 dice aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Refiriéndose Dios, ese Dios de toda carne. Sobre él nadie, sobre Dios nadie. ¿Habrá algo imposible para él? No hay imposible, amados. El Señor simplemente dice, dispongamos nuestro corazón. Eclesiastés 11:10, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua, bueno, hay pared. Vemos cómo hay un deseo de la carne de buscar definitivamente de Dios en todo momento, de madrugada, de noche, a cualquier hora. Dice aquí Juan 6:51, pero esto dejará el hombre a su padre y su madre. Bueno, ya hice mención al versículo de aquí de Daniel 10:3. Bueno, finalmente, amados, solo quiero decirles que es un gran reto para nosotros, como hijos de Dios, el vivir cada día victoriosos y airosos, superando las dificultades que se nos presentan y llegando sanos y salvos a nuestras casas con la mente fresca, lúcida, de saber de que salimos de nuestra casa orando, agradecidos a Dios y volvimos agradecidos porque estamos vivos, porque tenemos techo, familia, alimento, tenemos un cuerpo sano, medio mayugado, golpeado, estropeado por los años, pero que funciona. Un templo inmoral, el Espíritu Santo que funciona y que podemos ser instrumento para la gloria de Dios de cualquier manera. Los tiempos difíciles se acercan, amados hermanos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para erradicar todo aquello que no edifica? Un minuto, wow. Gloria a Dios, Harold. Bueno, vamos a ver, en un minuto. Está difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que, bueno, por el día de hoy, no quisiera cortar así, que ustedes nos puedan opinar y podamos orar unos 10 minutos más, creo que sería suficiente. Creo que más de ahí ya abusaríamos. Miren, hermano, es un gran reto definitivamente. Superar la maldad, el pecado, la muerte, los deseos de la carne. Y vivir en el Espíritu no nos hace ni superior ni inferior a otros. Al contrario, nos apegamos más al Señor,
y cada día lo amamos más a Él. Ya, para finalizar, amado hermano, fíjense ustedes que le había hecho mención al inicio de la reunión que había tomado como referencia Colosenses 1:9, 1:9 y 10. Pablo nuevamente hablándole a los colosenses, también aquí desde la prisión, les dice, exhortándoles, ¿no? Pablo, exhortándoles a continuar en el espíritu de la formación en la sabiduría de Dios, a los que estaban en prisión con él, les dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Desde el día que conocieron de Jesús, no cesaron de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Otros hablan en estos tiempos de inteligencia artificial, pero es inteligencia espiritual la que está hablando aquí Pablo a los colosenses. Para que no andéis como, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos todos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en su luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una vez más, él insiste en que no solo andemos como es de buen proceder, como es digno, sino que también él aquí la petición de Pablo es de que se centraran en poder caminar espiritualmente ante los asuntos materiales, físicos que se le presentaban en el día a día. Y definitivamente Pablo en sus oraciones siempre estaba llamando a esos principios necesarios para aprender a practicar la oración bíblicamente correcta. Pablo oró pidiendo sabiduría e inteligencia espiritual, como le decía aquí en el 8 y 9. Pero también hacía mención que definitivamente Pablo oró pidiendo no solo obediencia práctica de la fe, sino que también Pablo oró por un buen carácter como cristianos y aplicar esto a sus vidas. Como decía, definitivamente nada de esto agrada muchas veces cuando estamos en falta, cuando estamos en pecado. Yo fui uno. Estando en falta, amados hermanos, yo quería hacer muchas cosas para Dios. Pero ¿sabes qué? Yo sentía en el espíritu que Dios me decía, bájate que no es tu tiempo. No te vistas que no vas. No, tú no eres el elegido. Es aquel, es el otro. Y así muchas veces Dios me mostraba que estaba sucio, que mi vaso, mi copa estaba sucia para ser instrumento de Él. Que quiero exhortarle a todos ustedes, mis amados y queridos, que nada ni nadie puede alzar el dedo y acusarles. Al contrario, que toda palabra de bendición, toda palabra que edifique, todo lo que honre a Dios, todo lo que dé testimonio, eso salga de la boca de aquellos que le conocen. Y no para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios, para honrarle a Él. Que cuando usted esté donde esté, no vean a José Mancilla, no vean a un Noel, a un Harold Biur, no vean a Germán Salazar, no vean a ninguno de nosotros, sino que vean al propio Jesús con sus acciones, con su proceder en nuestro diario vivir. No estamos hablando de ser religiosos, estamos hablando de respetar las leyes. Él no vino a abolirlas, Él vino a cumplirlas. Y si Él vino a cumplirlas, más aún tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, si usted, amado hermano, que está ahí, le está ardiendo, picando, le incomoda algo que no ha sacado esa piedrita del zapato, es el tiempo de hacerlo, amado. Entregue sus culpas, sus pecados, sus faltas al Señor. Confiese con su boca,
que Jesucristo es su Salvador. Y dígale, Señor, yo hasta aquí quiero cargar con esa mochila de piedra, con ese bolso de pecado, con eso que no me edifica, con todo aquello que me culpa, con todo lo que no permite que yo crezca espiritualmente. Yo, Señor, te pido que me hagas libre de toda acusación, de todo pasado, de todo pecado, de todo aquello que me separa de tu presencia. Dios quiere darnos vidas nuevas, familias nuevas, mente nueva, brillantes, soñar, triunfar, ser victoriosos. Él nos llamó a ser cabeza y no cola. Él nos llamó a ser luz y sal del mundo. Entonces, para nosotros sentirnos plenos, amados hermanos, tenemos que soltar esa mochila, ese bolso, todo aquello que nos impide el caminar libres en Cristo Jesús, sonreír, alzar los brazos sin pena, cantar, danzar. ¿Ustedes se acuerdan del uruguayo? Los que estaban en las acacias. El uruguayo era el de la pandereta, ¿se acuerdan de él? Luis, ese hermanito que siempre estaba a la mitad de la iglesia danzando como que era loco. Y gente decía, este hombre está loco. Mi hermano muy, muy espiritual, muy lleno de Dios, que a veces uno cree que está loco, pero ha ido a un nivel de profundidad con Dios que a veces uno dice, wow, tú no quieres ver como niño, Señor, de esa manera, danzando, alegre, diciéndole gloria a Dios a todos. Gracias, Señor, por todo. Y dice, ¿cómo actuar así? ¿Cómo ser agradecido por todo y no quejarse, sino más bien, gloria a Dios, aleluya? Hay que ir a la profundidad, hay que ir a la vida propia que es el Señor. Yo me siento honrado, amado hermano, me siento honrado de que la edad que yo tengo han pasado por estos ojos grandes hombres de Dios y nos han formado con amor. Y como lo dije en otra oportunidad, lo repito hoy, yo me siento orgulloso de este grupo de hombres que están aquí, porque Dios nos llamó aquí a compartir la palabra entre nosotros, a orar, pero también nos llamó a fortalecernos, porque hay mucho que dar aquí. Cada uno de ustedes que están ahí son un bastión del Señor donde quiera que se paren. Son guerreros de Dios. No dejen que se les hagan las costuras, no dejen que se les hagan los bolsillos rotos, no dejen que se les haga la mala palabra, no dejen que se les salga el rabito viendo una colita por ahí, tentando a una mujer cayendo en banalidades o que se pasó una copita y una cosa. No le den pie al enemigo, hermano, con su rostro en alto como soldado. Siéntase orgulloso de ser hijos de Dios. No andando como los gentiles, sino siendo orgullosos de lo que el Señor sembró en sus corazones. El Señor le va a honrar. Y yo me siento agradecido del Señor que nos haya permitido en estos tiempos, después del 2022, después de la pandemia y tanta gente que se ha muerto, decirle, Señor, gracias, Ebenezer, hasta aquí tú me has provisto, me has ayudado, me has dado familia, salud, alimentos. Estamos aquí 4, 6, 8 reunidos, estamos vivos y podemos agradecerte cada día en nuestra vida todo lo que nos das, papá. No permitamos que ese eslabón de maldición siga llegando a nuestros hijos. No transfieran la maldición a sus hijos, amados. Si usted era algo, usted era, no es. Que ni el divorcio, ni el alcoholismo, ni maltrato, ni maldiciones, ni conflicto, ni ruina, ni muerte, ni pestilencia alcance a sus generaciones. Que seamos gente de bendición. ¿Sabe lo que es bravo, amado? Que usted llegue a un lugar y la gente diga, wow, siento la presencia de Dios. Y no estoy hablando aquí de que le den honren a un hombre como un Dios. No, amado, es Dios. Que usted ponga la mano por ahí y la gente se quebrante, llore, se sane. Es la gloria de papá, no se roben nada, nada de él. Saben, hermano, cuando un vaso está limpio, cualquiera quiere servirse un vaso de agua. Pero cuando el vaso está sucio, empegostado, con mal olor, nadie ni siquiera quiere tomar ese vaso, nadie ni siquiera quieren agarrarlo porque se ensucian. Sean vasos limpios, lavados por la sangre de Cristo, renovados, y que puedan decir siempre, viendo al cielo así, sin pena, papá, gracias, gracias, no tengo pena de decir nada de lo que estoy diciendo hoy, porque sé que me amas, me lavaste a precio de sangre, pagaste un precio en esa cruz por mí, y yo cada instante de mi vida te glorificaré, te honraré y te bendeciré. Gracias, Señor, porque me has dado la oportunidad de ser cabeza y no cola, de ser de bendición, de ser autoridad para bendecir a mi familia, a las naciones y todos aquellos que necesiten de la palabra de Dios. Por eso yo te honro, Señor. Yo quiero orar estos minutos, amados, por cada uno de ustedes y luego permitir que podamos también cada uno de ustedes dar una palabra y orar, si así lo podemos hacer, porque el Señor quiere hoy remover a las cosas que están mal. Y si alguno tiene algo
que le dije al inicio, qué decir y qué expresar, que sienta, mire hermano, yo, oye, tal cosa, dígalo hermano. Aquí vamos gente seria, gente que guarda testimonio, gente que quiere bendecir a otros, ayudar al hermano que está en aflicción. Y no simplemente, ay, mira lo que me contó, yo lo voy a exponer. No, hermano, aquí estamos gente de Dios. Pero no se vaya con cosas que el enemigo quiere avergonzarle. Usted es nuevo, nuevo. Es nuevo con la sangre de Cristo, transformado. No permita que el enemigo le ponga una etiqueta que diga, este es mío todavía. No, 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 arranque eso, tumbe eso. En el nombre de Jesús. Permítame orar, amados hermanos. Padre, quiero darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por el poder y la autoridad que tú nos permites, como tus siervos, como tus hijos, hoy invocamos al Espíritu Santo de Dios, aquel que llamó a Lázaro de aquella tumba para que se levantara y para que diera fiel testimonio de aquel que vive por los siglos de los siglos. De ese Dios que paró el flujo de sangre, de ese Dios que llamó a esa niña en esa habitación que había muerto, la llamó y se levantó y respiró. Ese Dios que permitió que ese ladrón, estando al lado de él, en el momento que iba a dar cumplimiento en esa cruz, fuese también con Jesús a su morada. Ese Dios que hoy nos permite respirar, ese Dios que hoy nos lava con su preciosa presencia y nos transforma y nos renueva, que nos permite vivir una vida gozosa en Cristo Jesús. Invocamos, oramos y clamamos para que se lleve toda carga. Dios amado, te pedimos en esta noche, Señor, que tú obres en cada necesidad, en cada situación, en cada amarre, pacto satánico, opresión, maldición, conflicto, lucha, tribulación, enfermedad, pasado, todo aquello que está oculto, Señor. Padre, llévalo a la luz, llévalo a la claridad, a la santidad, que las tinieblas sean disipadas por tu luz preciosa, Señor. Hoy te pedimos vivir más firmes que nunca, Señor, nuestras vidas en ti, por ti, para ti. Te pedimos, Señor, que nuestra carne sea transformada en un abrir y cerrar de ojos, pero sabemos que ese cuerpo corruptible será definitivamente nuevo cuando vayamos ante tu presencia, Señor. Pero sabemos que estando acá podemos ser transformados, renovados, y que nuestro nombre sea escrito en ese libro de la vida, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que podamos entender tu palabra, que podamos caminar contigo en libertad, en santidad, en honestidad, en alegría, en esperanza. Que podamos, una vez más, Señor, ser agradecidos e ir al origen, al original, aquel hombre que dijo, acepté a Cristo y mi vida comenzó a cambiar. A ese queremos volver, entusiasta, alegre, comprometido, lleno de sueños, de oportunidades. Permítenos, Señor, soñar contigo despiertos, alegres, poder caminar dispuestos, sabiendo que tú vas a nuestro lado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias te damos en este día y queremos orar, Señor, por múltiples motivos, causas, circunstancias y agradecerte, Señor, con nuestras bocas, porque sabemos que desde ya has comenzado una obra poderosa en cada uno de nosotros. Gracias te damos en este día, Señor. Te honramos, te glorificamos y te bendecimos. En el precioso nombre de Jesús.